Descubriendo. Resulta que hoy les daba el dato de la OTAN, incluso voy a buscarlo aquí justamente para que nosotros podamos entender bien lo que está ocurriendo. Un día como hoy, pero del año, recordemos el año, 1949, un 4 de abril de 1949, se formó la Alianza Atlántica, la OTAN. Es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington. Y ahí sabemos quién manda. La organización constituye un sistema de defensa colectiva en el cual los estados integrantes acordaron defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa. La sede de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica, y sus 31 estados miembros abarcan la América Septentrional y Europa. La incorporación más reciente hoy es la de Finlandia. Además, 21 estados no miembros colaboran con la OTAN. Uno de esos estados no miembro es Colombia. Si bien Colombia no está ubicada en el Atlántico Norte, bueno, firmó con el presidente Santos ser colaborador. Imagínese usted esa locura. Tenemos que ver nosotros con defensa de otros países con otros países. Debemos estar pensando en la producción nuestra acá. Asociación para la Paz, con otros 15 involucrados en programas de diálogo y 9 como socios globales. Bueno, la OTAN surgió en el año 1949, un día como hoy, y surgió con el propósito de contrarrestar la amenaza que representaba en aquel entonces, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, la amenaza que representaba la Unión Soviética. Una Unión Soviética que también había desarrollado armamento nuclear y todo este cuento. Entonces, Estados Unidos creó un bloque adicional a su fuerza militar para, en conjunto, luchar contra una amenaza llamada la Unión Soviética. Así nació la OTAN, por eso fue la OTAN y todo el tema. Que el viernes se cumplían años de haberse disuelto el Pacto de Varsovia, por allá en el año 1991. ¿Sí? El 31 de marzo de 1991 se disolvía el Pacto de Varsovia. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver y por qué es importante analizarlo? Porque entendiendo esto vamos a comprender lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, o mejor, entre Rusia y Occidente. Voy a leerles acá lo que uno encuentra en Wikipedia sobre el Tratado de Varsovia, ¿no? O el Pacto de Varsovia. ¿Qué fue esto? El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia, por la ciudad en la que fue firmado, fue un acuerdo de cooperación militar firmado el 14 de mayo de 1955. O sea, este pacto fue firmado el 14 de mayo de 1955 por los países del bloque del Este durante el periodo conocido como la Guerra Fría, diseñado bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que conocemos como la Unión Soviética. Era el jefe de ese Pacto de Varsovia. Su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, que había sido creada o fundada 6 años antes. O sea, primero fue la OTAN, fundada en 1949, y para contrarrestar la amenaza que representaba la OTAN, la Unión Soviética con otros países firmaron el Pacto de Varsovia. Y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que el Tratado Fundacional de la Comunidad Económica o la Comunidad Europea de Defensa permitía organizar sus fuerzas armadas. El Pacto de Varsovia se estableció como un equilibrio de poderes. Mucha atención a esto. Se estableció como un equilibrio de poderes y contraparte ante la OTAN. O sea, surgida la OTAN, esta organización militar también, liderada por los Estados Unidos y países occidentales,
representaba una amenaza que se quiso equilibrar o contrarrestar con el Pacto de Varsovia. Entonces existía la OTAN, una alianza militar, y existía el Pacto de Varsovia, otra alianza militar. La OTAN, nacida en el 49, el Pacto de Varsovia en el 55. No hubo enfrentamiento militar directo entre las dos organizaciones. En cambio, el conflicto se libró sobre una base ideológica y mediante guerras subsidiarias. Tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia llevaron a la expansión de las fuerzas militares y su integración en los respectivos bloques, ¿verdad? Su mayor compromiso militar fue la invasión de Checoslovaquia, la del Pacto de Varsovia, en agosto de 1968, lo que en parte provocó que Albania se retirara del pacto menos de un mes, al menos después de un mes, ¿no? El pacto comenzó a deshacerse en su totalidad con la difusión de las revoluciones de 1989 a través del bloque del Este, empezando por el movimiento Solidaridad liderado por Lech Walesa en Polonia. Bueno, en fin. Y ya en el 90-91, el Pacto de Varsovia se disolvió. Fundamentalmente o básicamente por la disolución del jefe de ese pacto, que era la Unión Soviética. La Unión Soviética se disolvió y el pacto igualmente. Pero uno creería que igualmente, como desapareció la amenaza en la Guerra Fría llamada la Unión Soviética, pues no tendría ningún sentido la existencia de la OTAN. Ya no habría ninguna amenaza porque la Unión Soviética se disolvía. Pero no fue así. Antes de acabarse, la OTAN lo que ha hecho es fortalecerse. Y lo llamativo y curioso es que la expansión de la OTAN se ha venido dando en los últimos años hacia el este, hacia oriente, hacia las fronteras, lo que hoy se llama Rusia. Entonces, claramente, esa extensión, esa expansión de la OTAN permanente, porque también, recuerden, hoy se suma a la alianza, a la OTAN se suma Finlandia, ya les voy a dar la noticia. Esto quiere decir que, evidentemente, Rusia se va a sentir amenazada como se sintió amenazada la Unión Soviética después de la creación de la OTAN en el 49. Recordemos que en el 55 se da el tratado o el Pacto de Varsovia. Así que hoy conmemora la Alianza Atlántica, la OTAN o la NATO, como también se le dice en inglés, hoy conmemora años de fundada, pero lo va a celebrar con algo que va a representar más amenaza para el otro bloque. Se va a sumar otro miembro que está más ubicado o que tiene fronteras con Rusia. Estoy hablando de Finlandia. Entonces vamos a ver esa nota. Vamos a ver esta nota que nos está mostrando precisamente esa adhesión. Finlandia se convertirá hoy martes en miembro de la OTAN. La OTAN acogerá el martes a Finlandia como el 31º miembro formal de la alianza, una vez concluido su proceso de adhesión, con una ceremonia el mismo día en que se reúnen los ministros de Exterior aliados en la sede de la organización. Mañana, es decir, hoy, acogeremos a Finlandia como el 31º miembro de la OTAN. Ya van 31, haciendo a Finlandia y a nuestra alianza más fuerte, anunció el secretario general aliado Jens Stoltenberg en una rueda de prensa ayer lunes. El proceso de adhesión de Finlandia, destacó el funcionario noruego, ha sido, escuchen bien con esto, el más rápido de la historia moderna de la OTAN. El paso a completarse el martes, hoy, hará más segura a Finlandia y más fuerte a la OTAN. Ese detalle es importante. Miren el dato que dicen ellos que sucedió con esta adhesión. El más rápido de la historia moderna de la OTAN. ¿Por qué tan rápida la adhesión de Finlandia? ¿Por qué tanta celeridad? Si lo que acostumbraba a suceder era que la petición de un país para sumarse a la OTAN pues requería un tiempo, requería un análisis, requería incluso unas votaciones al interior de la organización. Pero en estos momentos lo hicieron muy, pero muy rápido. Evidentemente esto va a representar un peligro, una amenaza para Rusia. Y es precisamente lo que hay que analizar ahora. Rusia se ve
o se verá obligada a tomar medidas para eliminar las amenazas después de que Finlandia se una a la OTAN. Atención que Rusia se verá obligada a tomar medidas de respuesta tanto técnico-militares como de otro tipo para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional tras la adhesión de Finlandia a la OTAN, declaró este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores rusos en un comunicado oficial. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Rusia tiene que decir que esa adhesión representa una amenaza a su seguridad? ¿Cómo entendemos eso? Bueno, lo entendemos recordando lo que pasó un día como hoy en el inicio de la OTAN, en la creación de la OTAN. La OTAN se crea porque querían hacer un bloque, en ese entonces, todavía existe, militar para contrarrestar la amenaza que representaba la Unión Soviética en aquel entonces. Esa unión de repúblicas, ese país, esa unidad que representaba cada vez más gente, más poder, más de todo. Entonces, miren cómo una amenaza vista desde el externo hacia tus intereses hace que te organices militarmente. Ahora sucede que entrando Finlandia, esa unidad militar crece y crece más hacia tu territorio, hacia el este. Evidentemente, en esa lógica gubernamental o geopolítica, eso representa una amenaza. Y como una amenaza, entonces Rusia, ¿qué va a hacer? Lo que hacen todos estos países cuando se sienten amenazados. La Cancillería destacó que después de que este 4 de abril se haya anunciado la finalización de todos los procedimientos legales relacionados con las membresías de Finlandia en la alianza, Moscú dará pasos concretos en la construcción de defensa en las fronteras del noreste de Rusia. Fronteras al noreste de Rusia. Su carácter dependerá de las condiciones específicas para la integración de este país en la Alianza del Atlántico Norte, incluido el despliegue de infraestructura militar de la OTAN y sistemas de armas de ataque en su territorio. Como resultado de la más que duplicación de la línea de contacto directo de la OTAN con las fronteras de la Federación de Rusia, o sea, ya la OTAN toca las fronteras rusas, se ha producido un cambio drástico en la región del norte de Europa, antes una de las más estables del mundo, comunicó el ministerio, señalando que el bloque militar ha dado un paso más hacia el territorio de Rusia. Pero también llama la atención, miren que esa zona o región del norte de Europa era una región estable, pero cuando Finlandia decide incorporarse a la OTAN, ya la estabilidad o la pacificación que podrían vivir los países del norte de Europa no va a ser tal. ¿Por qué? Porque ahora Rusia va a desplegar, porque ellos comparten fronteras al noreste de Rusia, va a desplegar y va a estar siempre atento a la amenaza de un enemigo histórico que es la OTAN contra ellos. De acuerdo con el organismo, al pasar a formar parte de la OTAN, Finlandia ha abandonado definitivamente su identidad propia y cualquier autonomía, algo que la ha distinguido en los asuntos internacionales durante décadas. Eso es cierto. Ahora comenzará a defender los intereses de la OTAN. Ahora, Helsinki, la capital finlandesa, se ha convertido en uno de los pequeños países miembros de la alianza, sin un papel decisivo y habiendo perdido su voz especial en los asuntos internacionales. Estamos convencidos de que esta precipitada decisión de las autoridades, recordemos que fue muy rápida la adhesión, pero rapidísima, tomada sin tener debidamente en cuenta la opinión pública, organizando un referéndum y analizando a fondo las consecuencias de la adhesión a la OTAN, será juzgada por la historia, indicó la Cancillería de los rusos. Bien, ahí está. Entonces, lo que nosotros vamos a ver de aquí en adelante, entendiendo este recorrido histórico que pequeñamente les muestro, es que esto va primero a hacer crecer las preocupaciones rusas sobre la OTAN. Esto, inmediatamente las tensiones subirán. Pero en medio de todo eso, recuerden que está el conflicto de Rusia contra Ucrania. Pareciera que la OTAN está haciendo un avance en bloque hacia los límites contra o los límites rusos. Como decirle, aquí estamos frente a ti y somos cada vez más un bloque superpoderoso. Pero habitualmente los seres humanos
que estamos en estos ámbitos de poder y todo esto, no se dejan amedrantar y buscan sus aliados, como en su momento en el 55 los rusos crearon el Pacto de Varsovia. ¿Habrá un nuevo pacto hoy liderado por Rusia? Bueno, escuchemos esto, ¿no? Hace unos días, unas semanas atrás, Rusia y China se visitaron. El presidente Xi Jinping visitó a Rusia, pero esa visita significa una alianza. Entonces tenemos que, si bien no fue un pacto como el de aquel entonces, el de Varsovia, pareciera que hay un fortalecimiento de las relaciones económicas y podría ser en algún momento militar entre Rusia y China. Y si usted ve esos dos países en el mapa, eso es casi toda Asia. Y a eso súmele otros países que han estado un poquito más cerca de ellos, como Irán o la misma India. Entonces estamos viendo otro bloque. Entonces la creación de otro bloque que no tiene un nombre, como sí lo tiene la OTAN a nivel militar. Pero ahí hay unos acuerdos, hay unos intereses comunes para defenderse contra la amenaza que hoy, un día como hoy, y que hoy sigue creciendo, como es la OTAN. ¿Preocupación debe sentir esa gente? Pues la tienen. ¿Y la tienen sustentada? La tienen sustentada. Una organización que debería disminuir porque supuestamente la Guerra Fría se acabó, lo que sucede es que se viene fortaleciendo. Y la entrada de Finlandia hoy lo demuestra. Preparémonos, porque entramos en un mundo en que las amenazas, las preocupaciones por la seguridad de ambos lados se va a incrementar. Elementos fundamentales para el desarrollo de una confrontación a gran escala.